Entonces, ¿dónde se establece la revelación general? Sí, ¿cuáles fueron los pasajes que usamos? Muy bien, Salmo 19. Salmo 19. Del 1 al 6, ¿qué es? Revelación general o natural. Y del 7 al 14, revelación. Posiblemente pasa lo mismo en Romanos, ¿qué? 1 de 18 al 3, ¿qué? Al 3:8. Bueno, sí. Y va del 9 al 20 como la sección final. Entonces, dijimos que del 1:18 al ¿qué? Al 2:16 es la revelación general. Y del 2:17 al 3:8, la revelación especial. Se parece mucho, ¿no? ¿Sí? Salmo 19 y Romanos 1. ¿Vamos bien ahí? ¿Cuál será el propósito de la revelación especial? ¿Cuál será el propósito de la revelación especial? No general, sino especial. La salvación. Vamos a Génesis 2. Génesis 2, 16 y 17. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Ayúdenme a leerlo. Muy bien. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Se está revelando? ¿Sí o no? ¿Es una revelación especial o natural? ¿Especial por qué? Porque Dios está hablando. ¿Y el propósito cuál es? Sí, es decir, ¿los está redimiendo? No, ¿por qué no? Porque no han caído. Entonces miren, eso es muy importante. Hay 4 tipos de revelación, por así decirlo. Está la revelación general antes de la caída, ¿sí o no? O lo que algunos llamarían la revelación general prelapsaria. Y la revelación, no diríamos especial, sino una revelación positiva para el pacto de obras, que llamaríamos prelapsaria, ¿sí o no? Es una revelación positiva en el pacto de obras. ¿Se acuerdan? ¿Qué busca esa revelación positiva en el pacto de obras? ¿Dar qué? Una bienaventuranza en un estado eterno. De hecho, es lo que sucede también en Génesis 1. Recuerden que en Génesis, en el Salmo 19, en la primera parte, ¿de quién hablábamos? De Elohim. Y en la segunda, de Jehová. Lo mismo sucede en Génesis 1. Miren en Génesis 1. En Génesis 1 es la misma estructura. Miren Génesis 1. En el principio, Génesis 1:1. En el principio, ¿quién? Dios. Ahí está la palabra Elohim, una revelación general. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando Dios va a hablar con Adán, ahí ya no vuelve a aparecer la palabra Elohim, sino solo aparece ¿qué palabra? Miren el 2:4. ¿Cuál es la palabra que ahora aparece solo en el 2? No es Elohim, sino es ¿qué? Jehová. Y la palabra Jehová es la revelación de Dios, en este caso prelapsaria, es decir, antes de la caída. Es una ley positiva en el pacto de obras para asegurar ese pacto, por así decirlo, asegurar para esa promesa de vida, de bienaventuranza eterna. Después de la caída, ¿qué sucede con la revelación general? ¿Cambia? ¿Qué creen ustedes? La revelación general poslapsaria, es decir, después de la caída. Lapsus es caída, lapsus. Prelapsaria, prelapsus, antes de la caída. ¿La revelación general después de la caída cambió? Sí, porque por ejemplo Romanos 8 dice que la creación gime. Pero después de la caída, ¿qué revela la creación? ¿Se acuerdan Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Antes de la caída se podía revelar la ira de Dios? No. ¿Y la revelación especial después de la caída cambia? ¿Sí? Porque ahora es una revelación ¿qué? Redentora. Después de la caída, la revelación va a ser una revelación redentora. Después ya vamos a llegar a la revelación redentora
escrita, ¿listo? Pero después de la caída, la revelación de Dios es una revelación que es de tipo redentora. Amén. ¿Preguntas ahí? No sé si tienen preguntas. Sí, sí. Es redentora. Así es. ¿Preguntas? Gime por los colapsos que hay, los terremotos, huracanes, cosas que no eran pre-lapsarias, sino post-lapsarias. Entonces la revelación general cambió. Sí, ¿qué más? Preguntas, preguntas. ¿Antes de la caída? No, no. Génesis 1:29, él lo dice. Génesis 1:29. Ahí dice en Génesis 1:29, antes de la caída, también dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento y todo animal de la tierra, todo ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado a ellos, ¿qué les dio a los animales? Toda planta verde para alimento. Entonces, en ese sentido, la revelación general después de la caída tuvo una afectación. Entonces, algunos dirían que realmente son 4 tipos de revelación. Pre-lapsaria, 2, y post-lapsaria, otras 2. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Cómo dices? Uy, no, qué pena que no te escuché. No se puede decir una planta muere, no. Sí, no, no, no muere. Sí, morimos nosotros. Así es. Bueno, sí. Se marchita, deteriora, descompone, muere. Si quieres decirle muerte, ¿qué iban a decir? Sí. Poslapsario, lapsus, aquí lapsario, aquí lapsario, caída. ¿Sí es claro? Entonces está la pre, que es antes de la caída, y la post, que es después de la caída. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se le ha dicho en la historia a la revelación general y a la revelación sobrenatural, especial? Hay debates, hay muchos debates. Algunos hablan no de revelación general, sino de revelación natural. Otros hablan de revelación prelapsaria y otros hablan de revelación creacional. Aquí al frente, entonces aquí ponen revelación especial, revelación sobrenatural, aquí revelación post-lapsaria y aquí en vez de creacional, revelación de pacto. Entonces como que hay muchas maneras en la teología de describir esta doble relación, pero sí en la Biblia, como lo estamos tratando de ver, es muy clara esta doble revelación. Una revelación que es una revelación general y otra revelación que es una revelación especial donde Dios se manifiesta de manera positiva. ¿Listo? No sé si de pronto ahí tienen preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la revelación general? Vamos a ir a Romanos 2. Vamos a ir a Romanos 2. Bueno, cuando hablamos, miren un momentico en sus confesiones antes de ir allá, miren lo que dice. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de qué más, y de la providencia. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la creación y de la providencia? ¿Qué se imaginan? Más o menos. Las obras de la creación, ¿qué es? Lo que Dios ha hecho. Entonces, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. En las obras de la creación podemos ver la sabiduría, poder, grandeza de Dios. Pero no solo en lo creado. Miren Hechos 14. Miren Hechos 14, un segundo.
También en qué lo podemos ver. ¿Están conmigo? Hechos 14. Sí, señora. Hechos 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. ¿Y qué dijeron? Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. Ahora miren a qué argumento va a apuntar el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el Dios vivo? ¿Qué hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos? En la confesión, ¿eso qué sería? Las obras, sí, revelación general, las obras de la creación. Pero miren lo que sigue diciendo. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, miren lo que dice, no dejó de dar testimonio ¿de quién? ¿De quién? De Él mismo, o sea, de Dios. ¿Cómo lo hizo? Haciendo bien, escuchen esto, no, providencia. Haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. La providencia, exactamente, ¿la providencia qué es? Dios usando todos los medios para cumplir sus planes. Él usa diferentes medios. El apóstol Pablo dice que aún los impíos, cuando disfrutan de esos beneficios que hacen parte de Dios, aún en esas obras de providencia, Dios se está manifestando. No solo con lo que ha creado, sino con lo que Él está haciendo diaria y constantemente en la vida de una persona. Entonces estas serían las obras de la creación, las obras de la providencia. ¿Preguntas ahí? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo la confesión? ¿Sí? Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera, ¿qué manifiestan? Bondad, sabiduría y poder de Dios. ¿Es lo único que manifiestan las obras de la creación y de la providencia? ¿Solo eso? No, entonces no estamos diciendo que son exhaustivos. Básicamente es hablando de algunos atributos de Dios, su poder, su grandeza, que dejan a los hombres. ¿Cómo los dejan? ¿Qué significa eso? Sin excusa, ¿qué será? ¿Qué deja a los hombres sin excusa? Ya vamos a ver eso, ¿listo? No pueden decir que Dios no existe. Muy bien, ya vamos a entrar ahí. Reprimen la verdad, la restringen, rechazan la verdad. ¿Listo? Falta un término que no hemos abordado y que se nos va a ir toda esta clase y la otra posiblemente. Aunque la luz de ¿qué? La luz de la naturaleza. ¿Qué significará la luz de la naturaleza? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo? La luz de la naturaleza. ¿Por qué no podría ir eso en las obras de la creación? Recuerden que son tres. Luz de la naturaleza, obras de la creación y la providencia. El orden de las cosas, ¿en cuál caería? ¿Sí están conmigo con los tres? Sí, los veo perdidos. Aquí está, a ver, luz de la naturaleza, obras de la creación y providencia. ¿Listo? Entonces, obras de la creación, ¿qué dijimos que es? Lo creado, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Providencia qué es? Dándole sustento, alimento, lluvias. ¿Qué es esto? Ya vamos a verlo, sí. Entonces, esto hoy en día, miren, si ustedes quisieran saber cuál es el tema candente hoy en día en teología, esta es la papa caliente hoy en día. Y no solo en teología, sino en consejería bíblica. En consejería bíblica, el tema de la luz de la naturaleza está siendo muy caliente. ¿Por qué? Porque hay dos posturas dentro de la tradición reformada que están como en oposición, ¿sí? Entonces, miren, la luz de la naturaleza, lo mismo, hay debate, pero posiblemente apunta al conocimiento innato de Dios en el hombre.
¿Qué podríamos hablarlo en un sentido de la conciencia? Conciencia, ¿claro? Entonces vamos a ir un momentico a Romanos 2. Vayan conmigo a Romanos 2. Romanos 2. Y vamos a pararnos en el 13. ¿Cómo? Esta porción, recuerden que dijimos que de qué hablaba, Romanos 2, 13. ¿De qué? ¿Está hablando de quiénes? De todos los hombres, ¿sí? Todos los hombres. ¿Sí? Romanos 2, 13, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, perdón, miremoslos desde el 12, perdón. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Entonces, ¿qué pasa con una persona que nunca escuchó el Evangelio? Pensemos en un indio en el Amazonas. El indio nunca fue un misionero, nunca le llegó una Biblia del cielo, nunca nadie fue. ¿Qué pasa con ese indio? ¿Ese indio puede salvarse? ¿Ese indio podrá tener algún acceso a la salvación? Si tiene un corazón sincero, si tiene un corazón que se arrepiente, ¿puede tener algún acceso a la salvación un indio en la Amazonía? De ninguna manera. Vamos a ver qué dice la Biblia. Miren el versículo 12. Pues todos los que han pecado, ¿sin qué? ¿De quién está hablando? ¿A qué es la ley? Primero definamos qué es la ley. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con la ley? Muy bien, la ley moral de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 17. Miren el 17. ¿Qué es lo que le está hablando? Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas ¿en qué? En la ley. Ahora, ¿en cuál ley estaba pensando? Miren el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿qué dice? No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿qué hace? Robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿qué haces? Adulteras. Miren el 23. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿qué haces? ¿De qué ley está hablando el apóstol Pablo? La ley moral. ¿Qué diríamos que nosotros qué es? Los 10 mandamientos, el decálogo. No tienen la ley. Ahora, volvamos ahora sí al 12. Pues todos los que han hecho, han pecado sin qué? Sin la ley. Es decir, no tenían una ley física. Pero dice el apóstol Pablo que ¿qué pasa? ¿Han qué? Han pecado. Listo. ¿Qué sigue diciendo? Sin esa ley también. ¿Cuál es el diagnóstico para ellos? Han pecado sin ley y también van a ¿qué? A perecer. ¿Qué sigue diciendo? Y todos los que han pecado bajo la ley, ¿qué va a hacer la ley? Pues los va a juzgar. Muy bien, 13. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. ¿Estos serán qué? ¿Esto es salvación por obras? No. ¿Cómo podemos ser justificados? Ese es el argumento de Pablo en todos Romanos. ¿Cómo somos justificados? Justificados, pues, por la fe. Entonces, esta es una fe que ¿qué hace? Que obra, claro. Entonces, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. ¿Pero por qué la cumplen? Porque han creído y han sido justificados, y es una fe que obedece. Es una fe que responde en obediencia. ¿Vamos bien ahí? 14. Ahora se va a enfocar en quiénes. Listo. Porque cuando los gentiles, y recuerda otra vez, ¿qué pasa con los gentiles? No tienen la ley. ¿Qué hacen? Cumplen, ¿por qué? Por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, ¿qué hacen? ¿Cuál es la ley que les acusa? Miren lo que dice ahí. Cumplen
por instinto los dictados ¿de qué? De la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. Ellos, no teniendo la ley escrita, ¿qué pasa? Son una ley para sí mismos. Miren el 15. Porque muestran, ¿qué muestran ellos? La obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras. Entonces miren que aquí utiliza una palabra que es por instinto. Por instinto. Dentro de ellos, ¿qué hay dentro de ellos? Una ley. La pregunta es si esa ley después de la caída sigue funcionando en el hombre incrédulo. ¿Cómo dices? La pregunta es, ahí está la pregunta que hay que resolver. Esa ley, ese instinto que está en el hombre que no conoce a Dios, ¿funciona o no funciona? ¿Hay una ley interna en el corazón del hombre que todavía funciona o está depravada totalmente? Está corrompida. O esa conciencia todavía funciona. O el pecado. ¿Cómo? Sí está corrompida, pero funciona. Ok. Sí. Totalmente. O sea que está completamente dañada la conciencia. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Sí, buenas cosas. ¿Está funcionando su conciencia? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la motivación es egoísta y centrada en sí mismo. La pregunta no es si la motivación es correcta, porque claramente la motivación es corrupta, sino los hombres incrédulos aún tienen una ley de conciencia funcionando en su interior. Esa es la pregunta. Entonces, en ese sentido, digamos que hay debate, ¿no? Porque esto es muy importante, sobre todo para lo que nosotros llamaríamos la apologética y lo que sería el sentido de las nociones comunes, que es un término que usa la Iglesia Católica. Sí. ¿Pecados qué? Uy, no sé. No lo tenía. No lo tenía por ahí en mi cabeza. Sí. Sí, el asunto que es el punto de debate, sobre todo hoy muy álgido y muy fuerte, es nuestra relación con los incrédulos, ¿sí? Nuestra relación con los incrédulos. Entonces la pregunta es, ¿nosotros tenemos puntos en común con los incrédulos o ellos están completamente distorsionados? Nosotros tenemos puntos en común con los incrédulos, entonces hay una postura que dice no. Haz de cuenta que tú tienes lentes azules y yo tengo lentes rojos. Entonces tú ves todo a través de tus lentes azules y yo veo todo a través de mis lentes rojos. Para que tú puedas ver como yo, ¿qué necesito hacer? Quitarte los lentes, decirte esos lentes están mal y ponerte los míos rojos. Así lo ven algunos. Otros dicen, no. Si nosotros miramos con los lentes azules y yo con los rojos, podemos encontrar colores de acuerdo. Y a través de esos colores de acuerdo que tenemos en común, puedo ayudarte a ponerte mis lentes por ese punto en común que nosotros encontramos. Entonces, eso es muy importante por la apologética. Entonces, por ejemplo, alguien llamado Van Til, el mismo Abraham Kuyper,
creían que realmente, sí, lo que es Bantil, creían que realmente lo que tenemos que hacer es quitarle los lentes azules y ponerle los rojos. Que en ese sentido la luz de la naturaleza básicamente está suprimida. Y ellos dijeron, la luz de la naturaleza hace referencia a la creación. Por ejemplo, Waldron creería algo así. Hay otra postura reformada, por ejemplo, está Fesco, está Richard Müller, que dirían, no, realmente cuando nosotros miramos la época medieval, hacia allá iba, hay un término que se utilizaba, por ejemplo, Tomás de Aquino hablaba de las nociones comunes, ¿Qué son las nociones comunes? Bueno, el pasaje que Aquino utilizó fue Romanos 2:15. Y dice que entre los hombres incrédulos y entre nosotros hay verdades en común. Es decir, aunque su mente se ha corrompido, aunque su corazón, su mente está entenebrecida por el pecado, al ser creados a imagen de Dios y tener un sentido de lo divino dentro de ellos todavía pueden visualizar verdades acerca de Dios. No las interpretan de manera correcta, no las interpretan de manera salvadora, no llegan a la salvación por esos medios, pero podemos utilizar esos puntos en común para llegar al Evangelio, para llegar a la salvación, sí. 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 Exacto. Exactamente. Sí. Ese es un argumento que utiliza un lado de la postura. Sí. Sí. Exacto. Sí. En común. Exactamente. Fin egoísta. Fin propio. Sí. Y esto en común nunca salva. La revelación general, de hecho aquí lo estamos viendo. Miren Romanos 2 otra vez. Un segundo. Romanos 2. ¿Sí están conmigo? Estamos en el 12. Pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Ahora miren esto. Porque ellos muestran que la obra, no, pero miren que ahí utiliza un término. ¿Cuál es? ¿Cuál es la obra de la ley? Entonces ahí hay dos posibles interpretaciones. Una es la interna. Mi conciencia me acusa, pero a mí me da más sentido la otra y ya les digo por qué, por el versículo 15. La obra de la ley hace referencia a que el hombre incrédulo tiene la capacidad en su interior de juzgar, es decir, las obras de la ley, lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, un hombre incrédulo puede prender las noticias y decir, eso está mal, aunque no sea salvo y no sea creyente. Entonces, algunos dicen, las obras de la ley no se toman como algo interno, sino una capacidad dada por Dios, ¿para qué? Para juzgar. Y de hecho, miren que ahí cobraría un poco más de sentido, porque muestran esa obra de juzgar, esa obra de la ley, escrita en sus corazones, y su conciencia, ¿qué hace? Da testimonio en sus pensamientos, algunas veces, ¿qué hacen? Acusan lo que otros están haciendo, o con esa misma obra de la ley, ¿qué hacen? Defiende lo que algunos están haciendo. Por ejemplo, hay gente incrédula que puede defender que el aborto está mal. Pueden acusar o pueden ¿qué? Defender. ¿Sí, claro? Defender. Entonces, ¿qué sigue diciendo? El día que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Miren el 2:1. Que por eso probablemente lo que está haciendo ahí, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas.
¿Qué hacen los incrédulos? Juzgan, por ese sentido, las obras de la ley, donde acusan o defienden. ¿Quién eres que seas tú que juzgas? Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas, y piensas esto: oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco, que es lo que hablábamos ahorita de la providencia, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando de la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice Dios? Que las personas ¿cómo quedan? Sin excusa. Entonces, lo que hace la ley de conciencia es acusarme, decirme de un Dios verdadero. El hombre suprime la verdad y suprime esa verdad, peca contra Dios, y en el día del juicio será juzgado. Sí. 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 No, sí. 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 Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el punto que a mí me da más sentido? Que realmente la conciencia sí opera, sí opera en los incrédulos. ¿Sí, claro? Miren, por ejemplo, Jonás 1. Jonás 1. Sí. ¿Qué hora es? Así. Sí. ¿Lo tienen? ¿Qué pasó? ¿Lo tienen conmigo? Miren lo que dice el 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? El rey respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar embravecía más y más. ¿Estos hombres son creyentes? No. ¿Son judíos? No. ¿Son de otra qué? Cultura. Y siendo hombres de otra cultura, ¿qué podemos ver de sus conciencias? ¿Cómo? ¿Que hay un Dios? Sí. Politeísta probablemente sí, pero hay un Dios. ¿Qué más hay en sus conciencias? Exactamente, que hay una cierta retribución que hay que darle. ¿Dónde lo aprendieron? ¿De dónde lo recibieron? Si es de su propia conciencia. En 1 Corintios 5.1, miren 1 Corintios 5.1. 1 Corintios 5.1. ¿Lo tienen? Miren lo que dice: en efecto se oye entre ustedes que hay inmoralidad, y una inmoralidad que ni siquiera existe. ¿Entre dónde? Es decir, que el apóstol Pablo asume que los gentiles que tienen cierta moralidad y cierta conducta, que ¿quién se las dio? Diríamos que Dios ha dado una ley de conciencia a todos los hombres, y que los hombres suprimen esa conciencia, suprimen la verdad de Dios, no se arrepienten, y por esa falta de arrepentimiento serán juzgados. Entonces, la Biblia es muy clara en que la salvación única y exclusivamente es por medio de Cristo. La teología arminiana defiende que un hombre puede salvarse por la gracia de Dios
aún sin Cristo, aún sin la predicación del Evangelio, solamente si él es sincero y se arrepiente. Pero la verdad de la Escritura es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Y la palabra nadie significa nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4 dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, como que los arminianos hablan de una gracia común y una gracia que opera en todos y que aún esas personas, por su conocimiento natural de Dios, podrían llegar a un estado de salvación y de ninguna manera. Nunca ningún hombre en la Biblia se salvó por un conocimiento de la naturaleza. Por un conocimiento natural de Dios, nadie se salvó. Entonces, por ejemplo, filósofos como Platón, filósofos como Aristóteles, llegaron a declaraciones muy cercanas a lo que declara la Biblia, pero ellos nunca creyeron en el Mesías, nunca creyeron en la simiente prometida y por tanto no podrían tener salvación de ninguna manera. Entonces, no sé si ahí tienen alguna pregunta. Sus obras, sí. Sí, ok. Sí, de juicio, así es, amén. Sí, 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 todavía no me hablé de Calvino, dentro de 8 días hablamos de Calvino. ¿Qué es lo que Calvino llamó el duplex cognitio Dei, que es el doble conocimiento de Dios, y el sensus divinitati y la semen religions, que es la semilla de la religión que hay interna en todo el hombre? Sí, eso es todo lo que Calvino desarrolló. Y hoy en día, como les decía, hoy en día hay dos posturas muy fuertes acerca de nuestra interacción con el mundo incrédulo. Algunos dicen, nada tenemos que hacer con los incrédulos, hasta que no acepten las escrituras no podemos hablarles. Y otros dicen, no, tenemos puntos en común y de esos puntos en común podemos entrar a dar un conocimiento verdadero de Dios. Entonces, por ejemplo, Van Til hoy es, digamos que él fue un gran proponente de la apologética presuposicional. Y Van Til, por ejemplo, decía que las 5 vías de Aquino no servían para nada. Es como que, no, ¿eso para qué sirve? Eso ni le va a dar luz, ni le va a dar salvación, ni le va a dar nada. No, necesitamos ir con el fundamento de la Escritura. Es decir, la manera de hacer apologética de Van Til era, voy a destruir todo tu sistema y toda tu cosmovisión para que veas la inconsistencia de lo que tú crees, ¿sí? Entonces, digamos, cuando alguien hace apologética presuposicional, le está diciendo al otro, todo lo que crees es falso. Mientras que otros dicen, no, primero miramos los puntos en común que podemos tener y por ahí te presento el Evangelio. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es más, por así decirlo, uno sería más sutil que el otro. Entonces, por ejemplo, aquí está Van Til, está Abraham Kuyper. Hoy en día la mayoría de presbiterianos, la mayoría, siguen a esta apologética vantiliana y algunas personas que están recuperando lo que sería el teísmo clásico, que irían hasta Aquino. Digamos que las dos tradiciones dicen nosotros bebemos de Calvino, pero unos interpretan a Calvino de una manera y otros interpretan a Calvino de otra manera. Y aquí ahorita está como Fesco, está Müller, el mismo Renihan padre, está por este lado de la apologética un poco más, donde tenemos puntos en común, donde podemos tener interacción. ¿Sí, claro? Preguntas, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Él estableció la gracia común. Sí, él habló de la gracia común. Sí, así es, sí. Preguntas. Entonces creemos nosotros que realmente por la Escritura, sobre todo por ese Romanos 2:15, que si hay un terreno común con los incrédulos, si hay un terreno común, ¿sí? Es decir, ellos tienen conciencia, ellos pueden tener verdades acerca de Dios, como en Jonás 1, 1 Corintios 15, pero ninguno de ese conocimiento es salvador, ¿sí, claro? Se habla en teología del efecto noético del pecado. ¿Saben qué es el efecto noético del pecado? Que la mente ha sido afectada por el pecado, ¿sí? La mente ha sido afectada por el pecado.
Entonces, por ejemplo, Van Til decía que como el pecado ha afectado tanto la mente humana, el no creyente es incapaz de interpretar correctamente ninguna revelación. ¿Qué opinan de eso? El pecado ha afectado tan radicalmente la mente humana que el no creyente es incapaz de interpretar correctamente ninguna revelación. Ninguna. El incrédulo no puede ver ninguna revelación. Sí, 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 claro, sí, sí, claro, exacto. Dirían otros, no. Sí, sí, ahí ya la revelación escrita. Otra vez, el pecado ha afectado tan radicalmente la mente humana que el no creyente es incapaz de interpretar correctamente ninguna revelación. Entonces, por ejemplo, yo pensaría en Aristóteles. Aristóteles llegó a la simplicidad divina y la define perfectamente, sin la revelación escrita. ¿Cómo es posible? O sea, Aristóteles, pensando en los grados y en la perfección y en un primer motor, llegó a una descripción de Dios por la razón. Ahora, eso no salva, ¿no? Pero llegó a una descripción de Dios que es real, por la razón. ¿Qué piensan ustedes? O sea, llegó a una interpretación correcta, real, pero no salvadora, no redentora, pero sí por los ojos pudo ver algo que es verdadero acerca de Dios. Pregunta, ¿toda verdad es verdad de Dios? Sí. Aunque venga de un incrédulo impío malo, es verdad. Sí, sí, de Dios. Sí, verdadera. Exacto. Sí. Entonces, no significa que sean salvos, no significa que sean autoridad, no. De hecho, el creyente interpreta todas las cosas de una manera muy superior, por la fe, que entiende. ¿Sí es claro? Pero aún el impío con su mente reprobada, aún el impío restringiendo la verdad, puede tener verdades acerca de Dios. ¿Sí? Entonces dirían algunos, sí podemos usar esos puntos en común para predicar el Evangelio y llevar a la salvación. Y otros dirían, no, porque toda su cosmovisión, ¿cómo está? Errada. ¿Qué necesita? Las Escrituras y el establecer que Dios existe. No sé si estoy explicando bien. Bueno, y lo que dice Fesco, la doctrina de las nociones comunes, espérame. Dice que Van Til, aunque rechazó las nociones comunes, él utilizó otros términos que hablaban de lo mismo. Entonces, por ejemplo, Van Til no hablaba de nociones comunes, sino que hablaba de un conocimiento innato de Dios, que fue el término de Calvino, y que el hombre es un transgresor del pacto que está violando la ley de Dios y que el hombre es portador de la imagen de Dios. Entonces, digamos que aunque cambiaron como los términos, las ideas cumplen exactamente el mismo rol que las nociones comunes en la teología clásica.
En ambos sistemas, el no creyente posee un conocimiento verdadero de Dios que suprime activamente. La diferencia es que Van Til se niega a llamar a este conocimiento terreno en común o punto de contacto, y por lo tanto descarta la apologética clásica que se basa en él. Fesco concluye que el rechazo de Van Til fue una distancia innecesaria de la teología reformada histórica, basada en una lectura errónea de lo que los teólogos ortodoxos como Aquino realmente enseñaban. Ellos nunca vieron las nociones comunes como un terreno neutral o como una base para la salvación, sino como el fundamento divinamente provisto para la responsabilidad moral y la inexcusabilidad humana. ¿Sí? La razón funciona, es decir, uy, no, ya es tarde. Sí. De entender, sí. Creer, claro. Allá voy a ir. Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, sí. Sí, amén. Amén. Amén a los dos. Pero el punto es si tenemos algo en común. ¿Sí me entiende? O sea, los dos digo amén. La pregunta es, ¿todo está mal? ¿O hay cositas en común? Sí. Moral. Sí. Verdaderas. Sí. Claro. El asunto es cómo abordamos a ese científico. Entonces diría Van Til, voy a mostrarle que su sistema de creencias está mal para poner el fundamento de la existencia de Dios y la Escritura. Otro diría, voy a entrar en puntos en contacto que tenemos en común para predicar el Evangelio. ¿Sí? Y yo no me decanto ni por una ni por otra, decía un profesor de apologética. Cuando estamos hablando con un incrédulo, ¿qué sirve? Todo. Entonces, si tengo que tumbarle el sistema, pues si lo tumbo. Pero si puedo llegar a puntos en común, donde desde esos puntos en común podemos llegar al Evangelio, lo voy a hacer. Yo creo que el asunto es más teórico, porque en la práctica uno, uno va a usar lo que sea. Pero el asunto teológico, como en la academia, es si en estos dos bandos hay algo en común. Porque, por ejemplo, hoy en día en la consejería bíblica está mucho en furor eso. ¿Un psicólogo tiene verdades acerca del hombre? Sí. Pues no sé si porque ha estudiado, pero por observación podemos llegar a conclusiones. Sí, patrones. No la respuesta. No, la respuesta sabemos que no. La salvación no. Pero sí podemos tener patrones en común. Por ejemplo, el DSM-5. El DSM-5 muestra hábitos que son patrones en una persona y que si nosotros lo miramos en la Biblia podríamos estar ¿qué? Obviamente el hombre regenerado entiende todo. Pero, por ejemplo, hay algunos consejeros bíblicos que dicen psicología, están todo errado, todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, sus investigaciones neurológicas, sus investigaciones, no sé, trastornos del sueño, todo esto, están mal, no lo necesitamos. O realmente sí puede haber un punto en común donde no se violente la autoridad de las Escrituras. Entonces, el asunto es establecer ese terreno. Si hay cosas en común con los incrédulos, o están todos suprimiendo la verdad toda y necesitamos tumbar su sistema para establecer el nuestro. Sí. Ese es un argumento, muy bien, ese es un argumento muy fuerte. Entonces, en realidad, ese es el punto, ¿no? Como que no tendrían excusa, algo así como que podrían ser excusables. Sí, sí. Así es, así es.
Sí, sí, sí. Eso sería, eso, exacto. Sí, sí, claro, sí, exacto. Ahí fue como un argumento donde encontramos un terreno común y ahora te va a llevar al Evangelio. Otro diría, no, tu sistema está mal, quiero tumbarte el sistema, la cosmovisión que tienes, ¿sí? Claro, para poder mostrarte la verdadera. Y en parte es verdad, o sea, su cosmovisión es errada, está mal, necesita tumbarse, pero el asunto es cómo se va a llevar a cabo ese proceso, ¿sí? Del otro, claro, obvio. Es que el punto en común es obviamente para llevar al Evangelio y caerá, caerá. El punto es ese, ¿no? El punto en la teología es, sí, sí, en parte va al ateísmo y realmente la punta es esa. Hacemos apologética contra el ateísmo. El asunto es que también se trajo esta luz de la naturaleza, de la que vamos a seguir hablando, esta luz de la naturaleza. ¿Realmente el hombre puede interpretar cosas acerca de Dios? Ese es el punto. Es decir, los impíos y los incrédulos tienen verdades acerca de Dios de las que podemos nosotros también ayudarnos. Por ejemplo, la psicología. Digamos, un psicólogo puede de alguna manera ayudarle a la iglesia. Y yo diría, aunque la escritura es suficiente y es total para la salvación, sí podemos aprender de un terreno, de patrones, observaciones. No del diagnóstico, no de la respuesta, no de nada de eso, pero sí ellos podemos ver que toda verdad es verdad de Dios y de esas verdades nosotros podemos interpretarlo con el lente superior que es la escritura. ¿Es claro? La supremacía de la Biblia. Ahí les dejo. Dentro de 8 días terminamos. ¿Oramos? Señor, damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la gracia de abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento a la luz de tu palabra y porque por el poder de tu Espíritu, Señor, podemos ser transformados para vivir para ti. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Por favor, lleva con bien a cada uno de mis hermanos y permite que nosotros vivamos más y más para tu gloria. Te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.